Bueno, estamos de vuelta, ya en el último bloque. Nos quedan 2 bolillas para revisar, estamos bien. Lo que quería marcar es que ahí en el último punto de la bolilla 15 tienen la derogación de la Constitución de 1949. Recuerden que la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, por decreto o bando militar, como quieran llamarlo, deroga la Constitución Nacional de 1949 y restablece la Constitución de 1853 con sus reformas de 1860, 1866 y 1898. Y a su vez también hace lo propio con las constituciones provinciales reformadas durante el periodo peronista. Que nosotros ya caracterizamos lo que significó el ejercicio del poder constituyente de esta manera. Vimos que implicó el ejercicio de un poder constituyente de una manera completamente distinta y diferente a la que nosotros concebimos el poder constituyente. Nosotros partimos de la base de un poder constituyente democrático, en el cual la Constitución se dicta en nombre del pueblo, no los representantes del pueblo. Sin embargo, aquí el gobierno de facto, arrogándose poderes revolucionarios y en ejercicio del poder autocrático, dejó de lado una Constitución y reimplantó otra con sus reformas. Dejó de lado un ordenamiento jurídico para restablecer otro. De allí que dijimos que se trató de un poder constituyente de características autocráticas y por vía revolucionaria. Igual esto calculo que también se los debe haber explicado Carlos. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a ese punto? No, con respecto a ese punto no, pero yo a medida que iba estudiando me fui apuntando cosas y tengo apuntado la nacionalización de los ferrocarriles de Perón. Sí. Pero en realidad ahora no sé qué habré querido poner en ese momento. O sea, ¿cuál era la pregunta concreta? No sé. A ver, no les voy a tomar puntillosamente cómo se llevó a cabo el procedimiento. Lo que fue el Tratado Miranda-Idi de un ente binacional y luego en qué consistió o cómo fue la operación jurídico-económica para nacionalizarlos. Uno en clase lo da porque con respecto a la nacionalización de los ferrocarriles creo que tienen que quedar en claro muchas cosas y desmistificar otras. Pero es una operación muy compleja como para que a alumnos de primer año yo les pregunto, bueno, ¿cómo fue el contrato de...? No, sí lo doy en clase porque... Está bien. Con que sepamos ahí, por ahí, con qué venía todo lo que venía con la nacionalización de los ferrocarriles. Ok, bien. Porque a su vez también el tema de la nacionalización de los ferrocarriles es algo que, si bien se logró durante Perón, es algo que también se trató de lograr durante el irigoyenismo. Y fue uno de los caballitos de batalla también del Grupo Forja, en oposición a los gobiernos de la década infame. Después recuerden allí que tienen el voto femenino también, el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer en el año 47. Bien. ¿Alguna pregunta más de la bolilla 15? Bueno, nos vamos a la 17, porque la 16 es del titular. Del gobierno de Frondizi, ¿alguna pregunta? La ley de asociaciones profesionales, ¿era la de Perón, era? No, que... No, porque recuerden ustedes, uno de los puntos del acuerdo entre Perón y Frondizi para las elecciones del 58 era el restablecimiento de los sindicatos a su situación anterior al golpe de Estado de 1955.
cuestión que Frondizi no cumplió. Y en cambio se dicta la ley 14.445, a través de la cual se establece la libertad de creación de sindicatos, pero restringiendo el otorgamiento de la personería gremial al más representativo por rubro. Es decir, se podían crear innumerable cantidad de sindicatos, pero solamente uno por rubro es quien tendría la personalidad gremial y los derechos que eso apareja, negociar convenios colectivos de trabajo, paritarias, la legitimación para recurrir a la huelga como medida de fuerza. Y después lo del aumento de miembros de la Corte, eso no lo recuerdo. Aumenta a 7 el número de jueces de la Corte. A 7. Veníamos con la Corte de 5 desde los tiempos de Mitre, con la ley 27, y durante la presidencia de Frondizi se aumenta a 7 el número de jueces. No hay mucho más para decirse. ¿Algo más de Frondizi? ¿Ninguna pregunta? Después tenemos también el tema de la acefalía de 1962, que creo que ya a esta altura del partido nos quedó claro que las causales por las cuales Frondizi deja de ser presidente no fueron legales, y como consecuencia de ello, más allá de la aplicación de la ley de acefalía para la asunción de Guido, caracterizamos al gobierno de Guido como un gobierno de facto. Recuerden ustedes, Frondizi había asumido acompañado por Alejandro Gómez, el 1 de mayo del año 58, luego de las elecciones de febrero. En el mes de noviembre del año 58, el vicepresidente Gómez renuncia, en primer lugar con discordancia por la política petrolera que había adoptado Frondizi, completamente contraria a aquella que había desarrollado en su Petróleo y Política, e inclusive algunos lo habían querido vincular al vicepresidente en una maniobra destituyente hacia Frondizi, con lo cual, ante este panorama, Gómez renuncia. Por lo tanto, Frondizi gobernó durante 4 años sin vicepresidente, y luego de ser destituido por las Fuerzas Armadas en marzo de 1962, se produce la situación de acefalía. No teníamos vice, Gómez había renunciado, y Frondizi había sido destituido, por un golpe de Estado, obviamente. Pero, recuerden ustedes, no se pusieron de acuerdo las Fuerzas Armadas en qué militar nombrar, y la Corte, entre gallos y medianoches, le toma juramento de ley al presidente provisional del Senado, el rionegrino de la UCRI, José María Guido. Si bien asume siguiendo el orden sucesorio de la ley de acefalía, lo caracterizamos como un gobierno de facto porque las causales por las cuales se produjo la acefalía fueron ilegales. Frondizi no se murió, Frondizi no renunció, Frondizi no fue destituido por juicio político, sino que fue destituido por un golpe de Estado militar. Y a esto lo reforzamos con que Guido inmediatamente clausura el Congreso de la Nación y gobierna tutelado por las Fuerzas Armadas. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la acefalía del 62. Bien. Después tenemos la presidencia de Ilia. La elección en los colegios electorales. Recuerden ustedes que Ilia, como candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo, sacó un escaso 25% de votos en las elecciones, con lo cual no tenía mayoría en el colegio electoral y se vio obligado a negociar con otras fuerzas políticas para lograr los 100 votos electorales que le faltaban, que logró 3 votos de la UCRI, los votos de los partidos provinciales y de la concentración de partidos del centro, algún votito que andaba dando vuelta de los demócratas cristianos, algún votito de los socialistas, y con eso reunió la mayoría necesaria para ser elegido en el colegio electoral. El dato es que por primera vez un presidente no llegó a la mayoría requerida en el colegio electoral. Irigoyen había peligrado, pero finalmente la tuvo.
Ilia fue el único que no tuvo mayoría en el colegio electoral y debió pactar con otras fuerzas políticas para ser elegido. Esa fue que hubo, que la segunda, no hubo segunda fuerza, que fueron votos en blanco. Claro, exactamente. Ah. Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto al gobierno de Ilia. Para explicar toda la presidencia, digamos que puede ser algo concreto y chiquito, o tenemos que desarrollar. Aunque me digan las cuestiones más esenciales, qué sé yo, que la derogación de los contratos petroleros de Frondizi, que promovió la ley de patentes medicinales, que tampoco le pido que me la expliquen, o que me digan dos cosas, no mucho más de lo que yo digo, que establecía una patente para que el Estado también pudiera producir medicamentos en forma genérica, o sea, la utilidad pública de la fórmula. También podemos mencionar la ley del salario mínimo vital y móvil. La ley de abastecimiento. La aplicación de la ley de abastecimiento, claro. Que aplicó una política nacionalista en materia económica, que disminuyó la deuda, creció el PBI, el Producto Bruto Interno, creció el Producto Bruto Industrial. Bajó el desempleo. A algo que hoy nos parecería un sueño, un 4% de desempleo. Después de los 2 dígitos que tenemos desde la década del 90. El triunfo diplomático con respecto a Malvinas. Lo de que dio por anulados los contratos que YPF había firmado con campañas petroleras extranjeras durante la gestión de Frondizi es importante. Sí, fue lo primero que mencioné, que anuló los contratos petroleros de Frondizi. Ah, está bien, no te había escuchado. Pero no más que eso, derogó los contratos petroleros de Frondizi, punto. No, yo tampoco expliqué en profundidad. Está bien, gracias. Pero también para caracterizarlo, ¿por qué? Porque, bueno, al anular los contratos petroleros de Frondizi se granjeó la oposición de las petroleras norteamericanas. Con la ley de patentes medicinales se granjeó la oposición de los laboratorios, también muchos de ellos de capitales norteamericanos, alemanes, suizos y franceses. Esta política nacionalista, que también fue un presidente que, lejos de endeudar al país, hizo decrecer la deuda. Con Ilia no contrajimos deuda, todo lo contrario, achicamos la deuda. Y todas estas cosas que hemos marcado, pero como para hacer una semblanza de lo que fue el gobierno de Ilia, no les pido precisión quirúrgica ni mucho menos. Luego viene el golpe de Estado de 1966. No sé si tienen alguna pregunta. También lo que hemos hecho fue una semblanza de la presidencia de Onganía, de Levingston y de Lanusse, como puente para llegar al retorno del peronismo al poder en 1973. Tenemos la cefalía de 1973 allí. Recuerden, luego de la masacre de Seiza, se produce la renuncia de Cámpora y de Solano Lima, presidente y vicepresidente electos en las elecciones de marzo de 1973. El presidente provisional del Senado no se encontraba en el país, es decir, fíjense, no teníamos presidente, no teníamos vice, ni presidente provisional del Senado. Por lo tanto, quien asume es el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri. Y en cumplimiento de la ley de cefalía, convoca inmediatamente, en el término de 60 días, a elecciones. Se llevan a cabo en septiembre del 73 recuerden ustedes que durante la dictadura de Lanusse se había enmendado la Constitución, estableciendo el sistema de doble vuelta electoral y elección directa para presidente y vicepresidente. Recuerden también que para la elección de Cámpora se tendría que haber sustanciado la segunda vuelta, porque no se llegó a más del 50%. Sin embargo, Balbín decide no innecesario sustanciar el balotaje. Y luego, en las elecciones de septiembre, el triunfo de la fórmula Perón-Perón, por escandaloso margen.
Lastiri era el yerno del secretario de Perón, ¿no? Ya en ese momento, más que secretario de Perón, era el ministro de Bienestar Social, del brujo López Rega. López Rega fue secretario, más que secretario personal, era el que le hacía los mandados al general, porque el término secretario personal, que es correcto, es muy pretencioso, ¿no? López Rega lo recolectó Isabelita acá cuando vino en el 65 a desmantelar el proyecto bandorista de un peronismo sin Perón, se lo llevó a Madrid. Y sí, era el que le hacía los mandados al general, la verdad, era un tipo que, políticamente hablando, era nulo. Ahora, ¿cómo acumuló poder? Es increíble. Pues además, ninguna tradición de militancia peronista, absolutamente nada, había sido un oscuro cabo de la Policía Federal. De un día para el otro el general lo ascendió al máximo del escalafón. Y fue claramente, sí, frente a un Perón ya muy enfermo y a la incapacitada para ejercer el cargo de Isabelita luego, fue quien gobernó entre sombras el país durante básicamente de 1974 y 1975 hasta que se tuvo que rajar después del Rodrigazo. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a los gobiernos peronistas. También lo que hemos hecho fue más que nada una semblanza. Después viene el golpe de Estado del 76, también hemos hecho una semblanza de lo que fue la dictadura en cuanto a represión ilegal, violación sistemática de los derechos humanos, desaparición y asesinato en masa de personas. Vimos también la política económica de la dictadura. No sé si tienen alguna pregunta más con respecto a esta bolilla 17. Y llegamos a la 18, a la última, que bueno, es la que yo no di en vivo y en directo, por decirlo de alguna manera, vieron la clase del cuatrimestre pasado. Más allá de que por ahí me digan que no tengan dudas, voy a reafirmar esto de cómo fue el proceso que derivó en el juicio de las juntas militares. Recuerden ustedes que los militares habían dictado la disposición final antes de retirarse del poder, por el cual justificaban el accionar de las Fuerzas Armadas durante el autodenominado proceso, y a su vez también habían dictado lo que se denominó la Ley de Autoamnistía, la 20982, por la cual, 22982, perdón, por la cual se perdonaban a sí mismos de los delitos cometidos durante ese periodo. En plena campaña electoral, Alfonsín se había comprometido a derogar dicha ley, pues la consideraba manifiestamente inconstitucional, y en cumplimiento de su palabra de campaña, rápidamente Alfonsín, a los días de haber asumido, envía al Congreso de la Nación el proyecto de ley por el cual se deroga finalmente la autoamnistía. La ley 23.040, que salió por unanimidad en ambas cámaras, por la cual precisamente se derogó la autoamnistía. ¿Esto qué es lo que abría? La puerta al segundo paso de lo que Alfonsín había prometido en campaña también, enjuiciar a los responsables de la violación sistemática de los derechos humanos. Alfonsín lo que pretendía era un juicio acotado en el sentido de enjuiciar y condenar a los máximos responsables, estableciendo tres niveles de responsabilidad distintos, que no los vamos a explicar aquí. Pero lo cierto es que en ese diciembre de 1983 dicta el decreto 157, por el cual ordena al Procurador General de la Nación la investigación y procesamiento de los responsables de las organizaciones armadas, y a su vez también, el que más nos interesa a nosotros, que es el 158, que ordena el enjuiciamiento de las 3 juntas militares que actuaron durante el proceso. Ahora bien, como mencioné, Alfonsín lo que pretendió es que las Fuerzas Armadas emprendieran su propia autodepuración. Así que las propias Fuerzas Armadas enjuiciaran a los responsables de las atrocidades del proceso y que comenzaran su propio proceso de democratización.
Es por ello también que a efectos de garantizar una garantía constitucional, como es el principio del juez natural, motivó que en un principio el juicio fuera llevado a cabo por el máximo tribunal castrense y el máximo tribunal militar, que es el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Es por eso que se dicta la ley 23.049, que es la que reformó el Código de Justicia Militar. Esta reforma, ¿qué es lo que estableció? Precisamente la arquitectura legal para llevar a cabo los juicios. En este sentido se preveía un juicio ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y a su vez, para que no quedara ninguna mácula sobre la legalidad del proceso y la facultad de los imputados de poder ejercer el derecho de defensa, un recurso de apelación amplio por ante la Cámara Federal de Apelaciones de la capital. Esto en un principio, que juzgara el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y a los imputados la posibilidad de apelar y revisar ampliamente los hechos y las pruebas ante la Cámara de Apelaciones de la capital. Ahora, Alfonsín también temía lo que terminó ocurriendo, que las Fuerzas Armadas no se quisieran autodepurar, que las Fuerzas Armadas no quisieran juzgar, que no quisieran hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que previó también esta reforma al Código de Justicia Militar? La posibilidad de que un órgano civil, es decir, la Cámara de Apelaciones de la capital, se abocara. La abocación es cuando un órgano de carácter superior absorbe las atribuciones del inferior para resolver un caso concreto. El concepto de abocación es bien propio del derecho administrativo, que hay una estructura jerárquica. En el Poder Judicial se da en muy contadas ocasiones, porque los órganos superiores a veces pueden abocarse al tratamiento de causas que tramitan ante los inferiores. En muy contados casos y siguiendo un estrictísimo procedimiento. Pues bien, en este caso concreto lo que se previó es que si en un plazo determinado el Consejo Supremo no había avanzado en la sustanciación del juicio, la posibilidad de que la propia Cámara de Apelaciones de la capital, la Cámara Federal de Apelaciones de la capital, se abocara y fuera la propia Cámara quien llevara a cabo el juicio. Y es lo que terminó ocurriendo. Para noviembre de 1984, el Consejo Supremo solamente había ordenado el procesamiento de los 9 comandantes, la prisión preventiva de los mismos y nada más. No investigó absolutamente nada. Como consecuencia de eso, a fines del año 84, de conformidad con lo que acababa de ser reformado, la Cámara Federal de Apelaciones de la capital se aboca, le pide al Consejo, bueno, no hiciste nada, dame a mí la causa. Yo como superior voy a entender en esta causa. Y la Cámara Federal de Apelaciones es la que llevaría a cabo el histórico juicio. Juicio que se extendió entre abril y diciembre de 1985 y que culminó con la histórica sentencia de condena de distintos años de prisión a las distintas juntas militares que gobernaron el país durante el periodo 76-83, que ha sido inmortalizado por el célebre alegato del fiscal del juicio, el doctor Julio César Estracera, cuando dice aquel célebre y conmovedor: señores jueces, nunca más. Y por suerte ha sido nunca más. Este es el andamiaje legal con el cual se llevó a cabo el juicio a las juntas militares. Juicio que no tenía antecedentes en el mundo en el momento, porque por primera vez una democracia restablecida enjuiciaba con la Constitución y la ley en la mano a aquellos que habían violado derechos humanos. Generalmente esto se había dado en el marco de derrotas militares o de revoluciones políticas. Como digo siempre, el juicio de Nuremberg se llevó a cabo porque había una Alemania derrotada y había potencias vencedoras. Pero fue un ejército invasor el que enjuició a los criminales de guerra nazis. En el caso argentino fue la justicia civil, la justicia legal, y respetando todas las garantías y todos los procedimientos, la que llevó a cabo el juicio contra aquellos que habían violado los derechos humanos. Desde el punto de vista constitucional y procesal no ofrece debilidad alguna el juicio a las juntas que se llevó a cabo en el año 85. Y esto lo marco porque también fue modelo en el mundo durante mucho tiempo el juicio a las juntas.
Muchos no creían que se hubiese llevado a cabo. Muchos no querían llevarlo a cabo tampoco. En efecto, como digo siempre, ya se había formado la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, y uno de los partidos mayoritarios no había querido integrar la misma. El mismo partido que si hubiese sido gobierno en el 83 no hubiese derogado la autoamnistía, ni mucho menos hubiese llevado a cabo los juicios. Entonces creo que todas las fuerzas políticas necesitan una autocrítica con respecto a determinada labor. Pero al margen de eso, esto es lo que quería marcar de este proceso. No sé si... Sí. ¿Puede ser que se haya declarado durante el juicio el estado de sitio por miedo de que se haga otro golpe de Estado por los juicios? Sí. Genial. Sí, porque muchos especulaban con que, bueno, empieza el juicio y cae Alfonsín. Porque esto también hay que decirlo, hubo que tener un enorme coraje y una enorme entereza política y moral para llevar a cabo los juicios, porque como digo siempre, ahora es fácil condenar a estos viejos decrépitos que no, van y vienen de la celda a tribunales, pero en el 85 tenían el poder intacto, todo el aparato represivo montado durante, no solamente durante el proceso, durante años de dictaduras militares, estaba intacto. Y se temía eso. Se temía eso, que cuando empezara el juicio lo voltearan a Alfonsín. Y fue una proeza haber podido llevar a cabo los juicios, porque reitero, esto no hay que verlo con la lógica del año 2000 o de la lógica del año 2020. Hay que verlo en la coyuntura histórica que se llevó a cabo. Porque además no era que, bueno, de un día para el otro volvieron las democracias en toda América Latina. Cuando Alfonsín asume, Chile seguía gobernada por Pinochet, Bolivia seguía con la dictadura de Banzer, Paraguay seguía con la dictadura de Stroessner, Brasil seguía con la dictadura que venía desde el año 64, y Uruguay seguía con un gobierno de facto también. Alfonsín estaba solo como gobierno democrático en América Latina. Y a su vez también, no todos los partidos políticos estaban convencidos de hacer esto. Y ni siquiera el propio radicalismo estaba unificado internamente. Esto fue una patriada de Alfonsín y del grupo, del núcleo, la mesa chica de Alfonsín, por decirlo de alguna manera. La derecha radical no quería saber nada con el juicio. El peronismo ni hablemos. El peronismo no quería saber nada tampoco. Por eso no fue fácil llevar a cabo los juicios. Porque ahora, como digo, ahora, que no tienen poder ni para nada, es fácil sustanciar, pero había que hacerlos en el año 85. Y fíjense que en cierto modo se pudo hacer el juicio, pero Alfonsín tuvo que ceder mucho luego en su política de derechos humanos como consecuencia de los movimientos carapintadas. Alfonsín, cuando se le levantaron, no tuvo poder de fuego para reprimir, como me habrán escuchado en el video y digo siempre. Todavía estamos esperando que Alay llegue de Rosario. Todavía está dando vueltas por la provincia viendo dónde está Campo de Mayo. Entonces no fue fácil sustanciar los juicios. Y fue muy dolorosa la experiencia, haber tenido que luego sacar el punto final, la obediencia debida. Pero como digo siempre, lo importante fue que la democracia se preservó y fue la propia democracia la que 20 años después pudo reanudar los juicios en otro contexto histórico. ¿Qué hubiese pasado si la democracia se hubiese visto interrumpida en ese momento? Y en el medio toda la regresión que tuvimos, porque no tenemos que olvidarnos de los indultos de Carlos Saúl, ¿no? Pero, bueno, esto era lo que quería marcar. No sé si les queda alguna duda de esta bolilla 18. Tienen la cefalía de diciembre de 2001. Recuerden que se aplica la ley dictada durante los tiempos de Isabelita, en el año 75, la ley 20972. Se modifica con la ley. Y cómo fue el proceso, que en octubre de 2000 había renunciado el vicepresidente Carlos Álvarez, Chacho, como consecuencia de que el presidente no lo respaldó en la investigación por los sobornos en el Senado, la célebre ley Banelco, como se la denominó, la ley de flexibilización laboral. Y en el marco de la profunda crisis política, económica y social en la cual estaba sumido el país, sumado a la derrota en las legislativas de 2001, ya saben ustedes
el corralito y los levantamientos populares y el que se vayan todos. El 20 de diciembre renuncia de la Rúa y no teníamos ni presidente ni vice. Cumpliendo lo establecido en la ley de acefalía, asume el presidente provisional del Senado, el peronista Ramón Puerta, quien, como pautaba la ley, convoca en el término de 48 horas a la Asamblea Legislativa, que era quien tenía que elegir quién culminaría el mandato abierto por De la Rúa. Se elige al gobernador de la provincia de San Luis, al Adolfo Rodríguez Sá, como presidente. Sin embargo, no se cumple estrictamente con lo sostenido por la ley de acefalía. Pues la ley de acefalía, con la modificación del año 75 y este mecanismo de la Asamblea Legislativa, el funcionario electo debía culminar el mandato. Sin embargo, a Rodríguez Sá se lo elige por 3 meses y con la obligación de convocar elecciones en marzo de 2002. La historia también es conocida, en menos de una semana, Rodríguez Sá renuncia. También renuncia el presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, con lo cual asume el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, diputado peronista por la provincia de Buenos Aires, un hombre del riñón del dualdismo. Y también en el término de 48 horas convoca nuevamente a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa, luego de un acuerdo entre el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, el FREPASO y el peronismo también de la provincia de Buenos Aires, eligen al senador Eduardo Duhalde como presidente provisorio. Y Duhalde sí, es elegido para... Una consulta para que no avances en el tema. Con respecto a eso, cuando renuncia a Puerta, ¿ahí automáticamente no se designa a nadie como presidente del Senado que asume el... Tamaño. Ah, no, pensé que habías dicho que era el presidente de la Cámara de Diputados. Claro, pero porque se aplica el orden sucesorio de la ley de acefalía. No está el presidente, claro. No está el vice, no está el presidente del Senado. Asume el presidente de la Cámara de Diputados. Sí, mi consulta era si automáticamente que renuncia el presidente del Senado no tiene que asumir otro en su lugar. O sea, no, porque el cuerpo tenía que elegir un nuevo presidente. Está acéfalo el cuerpo también. Está acéfalo el Ejecutivo y está acéfalo el Senado. Claro, porque en la cefalía anterior que habíamos visto que no estaba era porque estaba en una cuestión diplomática afuera, nunca había visto qué pasaba cuando renunciaba el presidente. Acá se rajaron todos, se fueron todos. Y quien asume, y si no hubiese estado el presidente de diputados, asume automáticamente el presidente de la Corte. En ese momento, el presidente de la Corte era Julio Nazareno. No sé si ustedes vieron los PowerPoint que les cargué. Cuando hablo de la Corte menemista, está en el rincón de abajo de la foto, es un personaje grotesco fumando un habano. Ese tipo era el presidente de la Corte. El único mérito que tuvo para ser presidente de la Corte fue socio de Carlos Saúl en su estudio jurídico en La Rioja. De allí a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Maravilloso este país. Entonces, al renunciar Puerta, sí, automáticamente asume el presidente de la Cámara de Diputados y en cumplimiento de la ley de acefalía convoca a la Asamblea Legislativa en el término de las 48 horas legales y luego de este acuerdo del FREPASO y el peronismo y el radicalismo de Buenos Aires se designa al senador Eduardo Duhalde como presidente. Pero Duhalde tenía que terminar el mandato de la Rúa. Bueno, y algo que ya me preguntaron hoy cuando comenzamos, ¿no? Luego de los sucesos de Puente Pueyrredón, Duhalde renuncia, pero esa renuncia rara, no es que renuncio y me voy, sino que renuncio, pero el 25 de mayo del año que viene. Los sucesos de Puente Pueyrredón fueron en junio de 2002 y Duhalde renunciaba para mayo de 2003, le quedaba un año más todavía. Y luego sí, la historia ya más conocida, se llevan a cabo las elecciones, se modifica la ley de acefalía, permitiendo que en caso de haber autoridades electas sean estas las que terminen el mandato, y el 25 de mayo, luego del frustrado balotaje, asumen Kirchner y Scioli. Así que esto es la acefalía.
Y con esto terminamos el programa. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, entonces, mañana a las 4 ya me conecto y los que quieren empezar a rendir, adelante. El link de siempre. ¿Eh? ¿Con el link de siempre? Sí. Después, cuando se suma Juliano, hacemos la divisoria. Perfecto, profe. Bien, esta clase la sube. ¿Esta clase la sube enseguida? ¿Quieren que la suba? La subo. Sí, por favor, por favor. Listo. Por favor. No se preocupen. Listo. Nos vemos mañana, chicos. Muchísimas gracias. Chao, profe. Gracias. Nos vemos.